México fue el primer país del mundo en tener una revolución en el siglo XX. Porfirio Díaz había estado en el gobierno durante varias décadas y sus opositores estaban impacientes por generar una transición política. Los personajes principales de la Revolución Mexicana y que fueron más importantes para la independencia del país centroamericano fueron Emiliano Zapata, Pancho Villa o Porfirio Díaz. Pero sin la intervención de otros tantos, el conflicto no habría sido lo que fue. En este video explicaremos quiénes participaron y te explicaremos cuál fue su papel durante la revolución. Quédate hasta el final del video y aprenderás algo de historia sobre la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata, también conocido como el caudillo del sur, quizás sea uno de los más famosos revolucionarios de México. Su imagen es identificable por la mayoría de los mexicanos hoy en día, ya que su lucha fue una de las más admirables por el pueblo campesino en el país. Nació en Anenecuilco, Morelos, en 1879, y su popularidad se extendió cuando comenzó una revuelta en su estado y el sur de la Ciudad de México. Zapata abogaba por la justa repartición de tierras que durante el gobierno de Porfirio Díaz fueron expropiadas de sus antiguos dueños, en su mayoría indígenas, quienes la poseían de forma comunal. Pancho Villa, otro de los caudillos que se recuerdan mucho en el país, famoso por sus acciones en el norte de México contra el gobierno de Porfirio Díaz. Este caudillo de la revolución fue un dolor de cabeza tanto para sus opositores como para Estados Unidos. Fue uno de los pocos militares que invadió exitosamente el pueblo de Columbus y logró escaparse de la Armada Americana sin recibir castigo alguno. Pancho Villa junto a Zapata triunfaron en algún momento de la revuelta y fue uno de los caudillos que logró sentarse en la silla presidencial. Porfirio Díaz, el villano de la historia según los libros oficiales. El gobierno de Porfirio fue uno de los más largos de la historia del país al permanecer 35 años en el poder. Durante su periodo de gobierno hubo un gran avance económico en México. Sin embargo, también fue un dictador con mano dura que reprendió a muchos opositores de su gobierno. Porfirio tuvo una larga carrera militar y logró consolidar la estabilidad y el orden en el país por muchos años. A principios del siglo XX, su gobierno empezó a ser duramente cuestionado por todos, pero debido a que la reelección estaba permitida en aquella época, los gobernantes podían permanecer indefinidamente en el poder. Fue gracias a este hartazgo de Díaz que empezó la Revolución Mexicana. Diversas huelgas y rebeliones terminaron con su gobierno en 1910. Victoriano Huerta, apodado como El Chacal, debido a que usurpó la presidencia de la República después del asesinato de Francisco I. Madero. Aunque solo estuvo en la presidencia por un año, Victoriano Huerta se formó una mala imagen de traidor que todavía permanece en la mente de los mexicanos. Una vez que asumió la presidencia, asesinó a 35 rivales políticos en tan solo 17 meses. Antonio Caso fue también una de las figuras que participó en los movimientos críticos de la época. Aunque no fue político, sino más bien académico, este intelectual mexicano sacudió las bases del gobierno porfirista, el positivismo. Caso fue un crítico fundamental de la teoría positivista y aunque nunca se pronunció en contra del gobierno de Díaz, sí fue un crítico esencial de su ideología. El filósofo mexicano fue fundador del Ateneo de la Juventud y uno de los intelectuales más importantes de la época. Caso y otros fueron pioneros en la consolidación de la universidad más importante del país. John Kenneth Turner. Los norteamericanos también estuvieron involucrados en la Revolución Mexicana. Turner fue uno de los cronistas más famosos de la contienda. Kenneth fue testigo de diversos eventos importantes en el país y estuvo en contra de la intervención extranjera en el país, especialmente Estados Unidos, quien tomó el puerto de Veracruz durante un tiempo. También fue testigo de la persecución que hizo su país a Pancho Villa para castigarlo por haber invadido su territorio. Venustiano Carranza fue uno de los políticos que se disputó el poder durante la segunda etapa de la revolución y terminó siendo parte de los personajes que instauraron la Constitución de 1917 que hoy en día prevalece en el país. Aunque la historia oficial lo mantiene como uno de los personajes buenos de la época, es cierto que durante su periodo revolucionario acostumbraba a saquear las casas de los pueblos a los que llegaba, razón por la cual se acuñó el término carrancear dentro del lenguaje popular. Álvaro Obregón. Obregón es conocido por ser uno de los primeros presidentes postrevolucionarios. Después de la proclamación de la Constitución de 1917, los presidentes electos buscaron la pacificación del país a cualquier costo. Obregón gobernó el país de 1920 a 1924,
periodo en el que se destacó la creación de la Secretaría de Educación Pública y la repartición de tierras de diversos ejidatarios que habían sido despojados en la época de Díaz. Al igual que otros políticos de la época, Obregón fue asesinado en Guanajuato, mientras era retratado en un restaurante. Pascual Orozco fue uno de los revolucionarios que permaneció vivo al inicio y al final de la justa. Participó junto con Madero en las disputas por el poder. Creó una facción de simpatizantes llamados los orozquistas, y en varias ocasiones luchó contra sus opositores, los constitucionalistas y otros grupos que se disputaban el poder. Pascual Orozco tuvo que huir del país cuando las condiciones de la revolución no lo permitieron continuar en la lucha. Murió a manos de un ejército estadounidense cuando invadió un rancho de Texas. Este caudillo permaneció presente en 1910 a 1923, cuando fue asesinado. Estos son los personajes principales y más importantes que tuvieron lugar durante la Revolución de México. Si te interesa conocer más sobre el tema, sigue el link de la descripción del video. ¿Y tú? ¿Cuál piensas que fue el personaje más importante? Nos interesa tu opinión. Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.